Dicen que las segundas partes no son buenas, quién sabe las terceras, ¿verdad? No, en Cristo sí, hermano. En Cristo, primera, segunda, tercera parte, primer, segundo trato, tercer trato de Dios para nosotros, bienvenido. Amén. Se trata de la verdad de Dios, pues con más ganas. Hermanos, vamos a hablar de este tema y aquí terminamos, si Dios nos permite. El tema es una reforma no luterana, tercera parte ya. Bueno, Génesis capítulo 35, vamos a leer verso 1 al 10, Génesis 35 del 1 al 10, estamos viendo la vida de Jacob y su familia y las reformas que Jacob tuvo que hacer en su casa para enmendar. Y hoy precisamente vamos a ver para qué hizo estas reformas o qué fue lo que sucedió cuando Jacob y su familia hicieron estos cambios y reformadores en su vida. Así que pues vamos a ver Génesis capítulo 35 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos? Dice, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios bendiga su palabra. Miren, no voy a abundar mucho en la introducción. Usted recordará que hicimos una introducción bastante amplia en la primera parte de ese sermón, tan amplia que ocupamos toda una hora, todo un servicio para hablar de la introducción de este tema. Así que solo voy a resumir el primer punto que vimos hace 15 días, que fue la segunda parte, donde dijimos que para tener una reforma en el hogar, Jacob, esto es para recordar, hermanos, Jacob tuvo que hacer movimientos firmes y decididos, como ¿cuáles? Como remover sus tiendas de Siquem e ir a Betel. Además, tuvo Jacob que revivir viejos recuerdos. ¿Recuerda? Tuvo que revivir viejos recuerdos que lo llevara a pensar en aquel bendito encuentro primero que tuvo con Dios. Y luego ya, con la memoria refrescada, había que cumplir un voto. Había que cumplir un voto o una promesa incumplida más bien. Pero no podía cumplir su voto al Señor si no abandonaban él y su casa las prácticas idolátricas y paganas que habían adquirido a lo largo o al paso de 26 años. Tenían que entregarse solo al Señor en adoración. Pero no solo eso, sino que
tenían que limpiarse del todo, dijimos, o dice nuestro texto, lavándose, mudando sus vestidos en señal de arrepentimiento y de un cambio profundo. Todo lo ya mencionado, hermanos, estos reformadores cambios y movimientos familiares fueron con el fin de presentarse ante Dios en un altar familiar lleno de oración y de unidad familiar. Sí, esto es un resumen de lo que ya vimos. Y el segundo punto, hermanos, a tratar hemos llegado a esto ahora. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió después de haber hecho todo esto, todos estos cambios? Bueno, varias cosas pasaron, hermanos, y creo que todas ellas fueron realmente sorprendentes, porque cuando nosotros hacemos cambios bien intencionados, con el fin de agradar a Dios, con el fin de acercarnos a Dios, con el fin de tener comunión con el Señor, la verdad de las cosas es que siempre sucederá algo bueno, siempre sucederá algo maravilloso. Y la primera cosa que sucedió fue que toda la familia de Jacob, incluyendo a los siervos o servidores, entraron de corazón, entraron en una reforma, en una obra reformadora para sus vidas. Miren, estoy seguro de que lo hicieron porque el cuarto versículo que leímos, el versículo 4, dice eso. El corazón de todos ellos fue reformado profundamente por lo que aconteció. El versículo 4 dice, porque el versículo 2 dice que Jacob ordenó que se limpiaran. Jacob ordenó que entregaran a sus dioses, que desistieran de sus prácticas idolátricas. Pero el versículo 4 dice que sucedió lo que Jacob pidió que se hiciera. Y el versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Miren, el hecho de que toda esta gente, familia, entregara los ídolos, los dioses paganos, los terafines, pues era justo, ya lo vimos un poquito hace 15 días, era necesario que se hiciera, es más, era obvio que tenía que haber una reforma en cuanto a ellos, tenían que deshacerse de toda esta idolatría. Hermano, nunca lleguemos a pensar que, hermano, si somos idólatras, ya dijimos hace 15 días de ciertos ídolos que nosotros podemos llegar a tener y conservar por años. Hermanos, entonces, no pensemos que si conservamos cierto ídolo o cierta cosa que esté ocupando, acuérdense lo que dijimos acerca de los ídolos. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar, el tiempo y la vida nuestra que debe pertenecer a Dios o que debemos darle a Dios. Entonces, no pensemos nunca que si tenemos ídolos, hermano, Dios se va a manifestar en nosotros. Dios pide, hermano, que entreguemos eso. Si queremos, hermano, vivir cerca de Dios y queremos vivir una vida en compañía del Espíritu Santo, como a veces anhelamos y decimos con nuestros labios querer, necesitamos una reforma, necesitamos entregar lo que está ocupando el lugar de Dios. Bueno, para Jacob y su familia esto era obvio, era necesario, debían deshacerse de estas cosas. Hermano, pero si nos damos cuenta, se fija en el versículo 2, Jacob no había dicho nada acerca de los zarcillos, de los aretes. En el versículo 2 no dice que Jacob les pidió los dioses, los terafines, y que les pidió también, ¿verdad?, los aretes y algunas cosas que traían por ahí la tribu, la familia numerosa. Y la pregunta aquí, ¿había algo malo en esos aretes, hermano? Zarcillo quiere decir arete. Y mire, hoy tal vez, hermano, no es una cosa terrible que una mujer use aretes. Pero
cuando este versículo 4 nos dice que ellos, cuando se les pidió desprenderse de la idolatría, y luego, hermano, no solamente entregaron los ídolos, sino que entregaron también los zarcillos, esto denota, fíjese bien, denota que esto también tenía de alguna manera prácticas o usos idolátricos, paganos. No sé si usted me entienda. Estos zarcillos eran como, yo estuve investigando y leyendo, eran como talismanes, ¿sí?, que eran usados en ciertos rituales y costumbres paganas. Estos. Yo sé que hoy en día las mujeres no se ponen un arete diciendo, es que estos aretes me traen buena suerte, ¿verdad? O si se ponen un colguije, no dicen, es que esto, traigo aquí esto porque esto me ha ayudado. No, vaya, sería el colmo, ¿verdad? Sería el colmo que esto pasara entre nosotros. Pero entre esta gente sí, hermanos, entre esta gente sí. Estas cosas que ellos cargaban y se ponían tenían este tipo de usos. Además de ser adornos, tenían estas implicaciones idolátricas y terriblemente paganas. Y yo, cuando pienso en esto, digo, debe de haber sido un descubrimiento muy triste para Jacob, ¿no cree, hermano? ¿Qué cosa? Debe de haber sido algo muy triste, pues descubrir que supersticiones perversas habían entrado en sus tiendas, en su familia. Fíjese, a través de su coqueteo y tolerancia, se había permitido y se había dejado correr en secreto tal vez. Y aunque Jacob sospechaba de estas cosas, no estaba realmente Jacob poniendo la mirada correcta para restringir o prohibir esas cosas. Porque ¿usted cree que Jacob no se daba cuenta de esto? Habían pasado 26 años o más de que Raquel, su bella y amada esposa, se había robado los ídolos de su padre Labán. Esto ya lo vimos. Y habían pasado 26 años. ¿Usted cree que ella permaneció sentada 26 años en la alabarda de los camellos? No. Entonces, esos dioses, hermano, esos ídolos, Jacob tenía que haberlos visto. Estos colguijes, estos zarcillos, también debió de haberlos visto, pero él no tuvo el cuidado de restringir estas cosas. No me atrevo a decir que a estas alturas, hermano, Jacob no estaba seguro de que existieran estas cosas en las tiendas de la familia. Más bien yo creo que Jacob no quería estar muy seguro de estas cosas, porque volvemos a lo que dijimos hace algunas semanas. Era Raquel. Nosotros sabemos quién tenía esos dioses en primer lugar, esos ídolos. Y ella, Raquel, pues bien, ella era Raquel, su amada Raquel, a quien amaba más que a Lea y a las otras siervas, ¿verdad? Y a lo mejor Jacob decía, bueno, es que esta amada esposa mía ha sido educada de manera muy diferente a mí. Ella viene de allá, ¿verdad? De otras tierras, de otros tratos. Tal vez Jacob pensó que no debía presionarla demasiado duro sobre este punto. Tal vez se dijera, cuando hablo con mi amada Raquel, no parece ser tan idólatra. Yo la veo tan bonita, ¿verdad? Qué bonita carita, ¿verdad? De Raquelita. Tal vez, hermano, Jacob decía, pues es que en el fondo ella es una buena mujer. Tengo que recordar aparte su formación, ¿verdad? Ella viene de allá, Labán, mi suegro, era tremendito, ¿verdad? Y si tenía él dioses, pues así fue ella educada. Y como tal vez ella viene de una familia un poquito más liberal, ¿verdad?
¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Es que yo fui formado de una manera más liberal, hermano. Yo no soy tan riguroso ni tan religioso. Yo no soy tan ritualista. Yo no soy tan ritualista. Y entonces pues tengo que dejarla que tenga ahí sus pequeños símbolos, sus pequeñas imágenes. Hermano, no podemos decirlo de otra forma, le digo, porque 26 años bastan y sobran para hacer notar en nuestra familia, en nuestra casa, las cosas que no están bien, las cosas que son deficientes, las cosas que son en contra de la verdad de Dios. Sí, hermano. Tolerando, aguantando, dejando pasar, ¿verdad? Sí, tristemente, así sucede. Entonces, hermanos, no me consta, tal vez decía Jacob, que tenga terafines. Nunca los he visto realmente, ¿verdad? Sin embargo, allí estaban y eran el centro y núcleo de la superstición y de la idolatría. Ella y quienes la rodeaban, me refiero a Raquel, se habían corrompido con las supersticiones de los paganos, y esos zarcillos, volvemos a esto, eran también la indicación del sentimiento supersticioso de esta familia. Si es que no eran los instrumentos, como dicen algunos comentaristas, de adivinación. Fíjese, esos aretes y esos colguijes, hermanos, se aventaban a veces para adivinar la suerte, y estaban relacionados también con dioses paganos, con dioses ajenos. Ahora, tan pronto como habla Jacob, esto es lo emocionante y lo maravilloso. Tan pronto como Jacob dice en el versículo 2, entreguen a los dioses ajenos, todos ellos maravillosamente renuncian a sus ídolos y a esos colguijes que también tenían inclinaciones paganas. Y hermanos, me gusta esto porque denota algo muy bueno. Es algo bendito. Y aquí voy a hablar a los hombres otra vez. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a estar hablando a los hombres? Es algo bendito cuando un hombre, el hombre padre de familia, toma su posición. A lo mejor usted cree que no hay diferencia en que el hombre tome la dirección a que la mujer tome la dirección de la casa, a que el hombre tome decisiones en el hogar firmes en cuanto a los hijos, o dejar que la mujer tome decisiones firmes en cuanto a los hijos. A lo mejor nosotros creemos, hermano, que esto no tiene ninguna implicación, que es lo mismo. Hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. Jacob, el padre de familia, habla y encuentra que toda su familia está dispuesta a obedecerle y a seguirle. Esto es maravilloso, ¿no cree? Y a lo mejor usted puede pensar y decir, tal vez fue el miedo que les había sobrevenido para entonces, hermano, porque el miedo de las naciones alrededor. Simeón y Leví habían hecho una barbaridad, habían cometido una matanza terrible en Siquem, y a lo mejor por eso estaban tan mansitos. Hermanos, hubo una renuncia. Esto sí lo sabemos. Si fue el miedo, si fue, hermano, cualquier otra cosa, yo puedo ver que cuando el hombre toma su lugar en casa, suceden cosas buenas, hermano. Y no quiero decir, hermano, que la mujer no deba de tomar. La mujer tiene su lugar y tiene sus propias decisiones que tomar, pero el hombre es el indicado para marcarle la pauta a la familia cuando las cosas no están bien. Espero que me entiendan, hermanos. Espero que me entiendan. A lo mejor algunos dicen, hermano, esto fue una obra de gracia, se parece a la obra de gracia, pero lo que sí vemos es que en cuanto a la apariencia externa, hubo una renuncia voluntaria a todo lo que pudiera haber contristado al Señor. Hubo un cambio, hermano, inmediato.
Hubo un cambio que se notó, que se vio. Dijeron, esto hay que hacer. Bueno, ahí va, nos deshacemos de todo esto. Y algunas veces a nosotros también nos complacerá, hermanos, varones, nos va a complacer. Fíjese bien, cuando las cosas andan mal y decidimos enderezarlas, ver cómo otros se someten a determinantes reformas santificadoras. Hermano, a lo mejor las cosas en casa no se componen porque yo como hombre, como cabeza y sacerdote del hogar, no he hecho lo que me corresponde. Nada más hace falta eso. Nada más hace falta querer reformar, querer, hermano, enderezar las cosas, pero yo tengo que hacerlo porque Dios a mí me dio esta encomienda. Hermano, podemos hablar de muchos versículos bíblicos que hablan acerca de que el hombre, el varón, el esposo, pues es cabeza, es autoridad. Y no solamente proveedor, porque a veces podemos decir, no, pues yo proveo, yo doy, ¿verdad? Y mantengo a mi familia. No, aparte de eso hay muchas cosas más que el varón, padre de familia, tiene que hacer. Tenemos que cobrar ánimo, hermanos, varones, por esto que acabamos de leer. Tal vez la propia, aquella persona o aquel miembro de familia más rebelde en casa, fíjese bien, a lo mejor si usted y yo tomamos nuestro lugar y hablamos y queremos reformar, esa persona más rebelde será la más dispuesta a ceder y la más ávida de ayudar para que la familia se componga. Usted y yo no lo sabemos, no lo entendemos, mientras no hagamos lo que tenemos que hacer. Hemos tenido miedo y consideraciones a veces a Raquelita, la hermosa. Decimos, es que mi hija, mi hijo tan querido, ¿verdad? Tan lindo, mi hijo, mi hija, no lo quiero molestar, no quiero decirle nada, ¿verdad? Pero hermanos, por la gracia de Dios, esa persona, esa parte de la familia puede sentir tal amor y tal autoridad que hará lo que sea a veces por la familia y renunciará a sus terafines y a sus colguijes de inmediato si nosotros como hombres le indicamos el camino. Mire, los hijos que fueron tan rudos y tan rebeldes con nosotros, hermanos, pueden ser transformados y nosotros, hermano, reformamos o empezamos una reforma en el hogar. Qué curioso que esta familia, que estos hijos que habían sido tan rebeldes ya con Jacob, le voy a recordar algo que ya vimos. Cuando Jacob, hermanos, se enoja con dos de sus hijos, con Simeón y Leví, y les dice, ustedes me turbaron, dice el versículo 30. ¿Se acuerda de esto? Cuando mataron a todos Siquem. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Aquí Jacob les estaba diciendo, vamos a ser destruidos yo y mi casa, es decir, yo y ustedes también. ¿Y cuál fue la respuesta de estos muchachos? ¿Cuál fue la respuesta? Dice el versículo 31. La segunda parte dice, pues había de tratar este hombre, ¿verdad?, a nuestra hermana como una ramera. Esta no fue una respuesta dócil, esta no fue una respuesta de acatar lo que su padre les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no había ninguna reforma en el hogar, no se había iniciado ninguna reforma. Ellos, hermano, estaban acostumbrados a vivir así. Algunos dicen, allá en el rancho, dice, es que yo soy muy rústico, dicen, ¿verdad?, los rancheros, soy muy mal amansado, ¿verdad?, y así soy yo, hombre bragado, ¿verdad?, de bigote poblado. No, yo no, ¿verdad?, tengo bigote chino, uno chillo, uno no. Pero, hermano, hay gente que así piensa, dice, no, yo soy rústico, yo así soy, ¿verdad?, atrabancado. Hermanos, estos, a lo mejor usted pudiera pensar, estos hijos de Jacob, así eran, rudos, malamansados. No, necesitaban corrección, necesitaban reformarse, necesitaban ser corregidos. Pero mire ahora el cambio, mire esos mismos hijos
Y aquí voy a poner, hermano, otros ejemplos. Mire tal vez a la esposa, mire tal vez al nieto, mire tal vez al hermano, mire tal vez a papá rebelde, a mamá rebelde. Hermano, ¿cómo pueden responder ahora de una manera muy diferente? ¿Sabe cuál es la clave? Hombres, hablen en el nombre de Dios. Eso fue lo que Jacob hizo. Cuando, hermanos, pidió en el nombre de Dios que entregaran, que se separaran, que se apartaran de todo lo impío y de todo lo malo. Lo estaba haciendo Jacob en el nombre de Dios. Y entonces sucedió el milagro, hermano. Hemos de creer que hay tal poder acompañando a la palabra y acompañando el nombre de Dios, que cederán libremente los que nos escuchen de todo corazón. El viernes hablamos de un tema acerca de aquellos que un día se presentarán delante de Dios y dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá: no los conozco, nunca los conocí. Pero decíamos, hermano, ese pasaje o esas palabras que Jesús habló y dio, no niegan que esos hombres hicieron en su nombre milagros, profetizaron y echaron fuera demonios. Jesús no está diciendo: ustedes aparentaron echar fuera demonios, pero no, sí echaron fuera demonios. Y aunque eran desconocidos para Jesús porque no hacían la voluntad de su Padre, hermano, el nombre de Dios, decíamos el viernes, tiene poder. De hecho, ahí el nombre de Dios, hermano, es equivalente a poder de Dios. Hermano, varón, hombre, ocupemos nuestro lugar y en el nombre de Dios empecemos reformas en nuestro hogar para ver que hay precisamente cambios de todo corazón. Tal vez esto es lo único que impide. Esto mismo hicieron, hermano, esta familia, y así mismo sucedió en la familia de Jacob. Todos ellos renunciaron a sus ídolos, los enterraron debajo de la encina, dice aquí. Así que pidámosle al Dios de Jacob que por medio de su hijo le llegue el día. Ahora me voy a extender un poquito más para cerrar este punto. Pidámosle al Dios de Jacob, que es el Dios nuestro, que por medio de su Hijo Jesucristo le llegue el día a la idolátrica nación mexicana, para que todos los crucifijos, todos los yesos, todas las vestimentas sacerdotales y la multitud entera de los símbolos y emblemas de la idolatría supersticiosa puedan ser enterrados bajo la gran encina del madero en forma de cruz, para no ser, hermanos, desenterrados nunca más. ¿Por qué hablo de esto? Hermanos, porque muy frecuentemente nos quejamos como mexicanos del rumbo que nuestra nación a veces toma. Nos quejamos de nuestros gobernantes, de nuestros gobiernos, de nuestros sistemas. Pero también, hermano, debemos intentar e iniciar en nuestras propias casas una reforma para que este México amado y querido cambie. El juicio, dice la Escritura, tiene que comenzar por casa. El juicio comienza por casa. ¿Nos atreveremos a seguir hablando de la condición de nuestra nación y de nuestros gobiernos, hermanos, sin iniciar modificaciones en nuestro hogar? Qué fácil es eso, hermano. Qué fácil es eso. A veces hablamos y nos quejamos, hermano, de los sistemas de limpia, por ejemplo, que recogen la basura, un asunto tan simple. Pero a veces vamos en el carro y vamos, hermano, comiendo un dulce o lo que sea, y se nos hace fácil abrir la ventana y echar el papel, hermano, por la ventana. Había antes en un cuento, en los cuentos, en la parte de atrás, a Donald, al pato Donald, que tenía siempre un anuncio que no sé si recuerdan. Es que mi padre nos compraba de 8 a 10 libros de historietas por semana,
Y siempre en todos los cuentos estos, historietas de Walt Disney, venía el Pato Donald yendo en un carro, hermano, y aventando cáscaras de plátano, envolturas y todo, y arriba decía, el cochinón, así decía, el cochinón. Y es que, hermanos, de verdad, en otras naciones, hermano, está penado, está castigado echar basura en la calle, tirar un chicle, aventar cualquier cosa por la ventanilla, y aquí no, hermano, nadie nos dice nada. Entonces nosotros en nuestro sistema de limpia a veces no contribuimos. Y si, hermano, me refiero a cada sistema que nosotros, lo que decíamos a veces en cuanto al agua, este verano que estuvo crítico, que no llovió correctamente o debidamente, y nos quejamos a veces, no, nos cortan el agua a tales horas y es una batalla, no puedo lavar, no puedo bañarme a tales horas. Y cuando tenemos agua o tuvimos agua, ¿qué hicimos? La desperdiciamos, la tiramos como si nada, la dejamos correr, algo tan valioso. Hermanos, si queremos que nuestra nación cambie y que deje de ser una nación idólatra, papista, católico romana, con todos sus símbolos y religiosidad vana, necesitamos nosotros empezar a limpiarnos y a despojarnos de tantas cosas, hermano, que a Dios no le agradan y que también son paganas esas costumbres. Si queremos que nuestra nación cambie, hermano, la iglesia de Cristo tiene que cambiar, tiene que limpiarse, tiene que purificarse. Queremos que nuestro entorno cambie, hermanos, a través de la obra evangelizadora, pero no creemos que esa misma obra puede hacer algo entre los nuestros. ¿Cómo, hermano? Tenemos fe para con los de afuera, pero con los de nuestra casa no creemos que Dios puede hacer algo. Claro que sí. Voy a dejar esto ya aquí para reflexión mía y suya, y voy a pasar al segundo punto, del segundo punto. Porque otra circunstancia maravillosa sucedió en la familia de Jacob, aparte de una obra reformadora de corazón. ¿Qué más sucedió? Les fue proporcionada protección inmediata y completa, hermano. Protección inmediata y completa. Dice el versículo 5, Génesis 35, 5. Y salieron, gracias, Beto. Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hermano, ¿de verdad creemos que reformar la casa no vale la pena? Cuando uno toma decisiones sabias y reformadoras en el hogar, con la familia, no tardará mucho en manifestarse cosas maravillosas, hermano, en nuestro entorno. Nosotros sabemos que en el camino de Siquem a Betel abundaban las ciudades que, por decirlo así, podían cercar y amenazar a la familia de Jacob. Y la gente, hermano, pudo, por lo que hicieron los hijos de Jacob, pudo haberse presentado y haber destrozado a la pequeña tribu de Israel. Pero de parte del Señor de los ejércitos había salido un mensaje, porque Dios había visto la reforma y el corazón con la intención reformadora de Jacob. Y Dios, hermano, dice en su palabra, esto lo puede leer en Salmo 105, pero en el primer libro de Crónicas, ahí también está escrito esto. Primer libro de Crónicas 16, 18. ¿Qué dijo Dios? ¿Y qué dice Dios al respecto cuando alguien se dispone de todo corazón a reformar? ¿Qué hace Dios? Dice Dios, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Versículo 19. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella. 20. Y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Versículo 21. Dice, Dios no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. Versículo 22. No toquéis, dice, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esta es la forma en que Dios actúa.
Esta es la forma en que Dios, hermano, se pone entre el peligro, las amenazas y la destrucción que puede estar amenazando a una familia, cuando esa familia se dispone a reformar todo lo malo que hay ahí. Para Jacob y su familia todo cambió. Y ahora que Jacob ha resuelto enderezar las cosas, ahora Jacob camina incólume. ¿Qué quiere decir incólume? Quiere decir sano, sin lesión, sin menoscabo. Ahí va Jacob con su familia. Y hermano, nadie se acerca porque es Dios quien ha visto su reacción y es Dios ahora quien les protege. Nosotros sabemos, hermanos, yo creo que claramente que Dios es fiel y responderá a nuestras iniciativas reformadoras. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué, hermano? ¿Qué sucede? Siempre hay una respuesta. Siempre hay una reacción del cielo cuando los hombres nos disponemos, hermanos, a caminar agradablemente delante de Dios. Aún a sus enemigos hace estar en paz, dice con él. Nosotros todos sabemos de lo que hablo. Al leer que Jacob y su familia viajaron a salvo, hermanos, nosotros sabemos por qué viajaron a salvo. Y nosotros también ya hemos experimentado muchas veces, no creo que una sola vez, que los problemas personales, cuantos sean y cualesquiera que sean, se desvanecerán tan pronto como resolvamos ser fieles y firmes en el Señor. No sabemos cuánto de las dificultades familiares que ahora nos agobian, hermanos, se van a desvanecer cuando nosotros mismos hayamos temido al Señor y nos hayamos levantado decidida y resueltamente para hacer lo recto. Si nunca lo ha experimentado, lo invito a que lo haga. Trate con Dios, hermano, pruebe a Dios en esto. Haga cambios y verá si Dios no le responde. Esto es maravilloso, hermano. Es tan simple y tan sencillo, pero a veces, hermano, es más sencillo decirlo que hacerlo. Ningún peligro sobrevendrá al hombre que camina con Dios, pues con tal compañero los males exhalan salud y las maldiciones se convierten en bendiciones. Pero una vez que abandonamos al Señor y caminamos en sentido contrario a su mente, no sabemos a dónde vamos ni en qué densos e inseguros bosques nos estamos metiendo, hermanos. El Señor nuestro es un Dios celoso, y si no respetamos su celo y caminamos delante de Él con santo temor, seremos conducidos a sentir su ira tarde o temprano. Hay cierta clase de plagas y males que solo se detendrán cuando nos deshagamos de nuestros ídolos, pero no, hermanos, hasta entonces. No hasta entonces. Hay ciertas cosas, hermano, que no disfrutaremos de parte de Dios hasta que nos hayamos limpiado, hasta que hayamos tomado decisiones correctas. En tercer lugar, hermanos, también, ¿qué más sucedió? Pues el voto que Jacob, la promesa incumplida, fue cumplida. Génesis 35, 6 y 7 dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y dice el 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Llegaron a Betel y podemos casi ver, hermanos, imagínense a Jacob agradecido, con deleite, cuando contempló. ¿Qué fue lo primero que vio Jacob, hermano, ahí en Betel? Vio un montón de piedras, a lo mejor unas caídas. El altar que había tenido Jacob, hermano, para comunicarse con Dios, para adorar a Dios. Había visto, hermano, un montón de grandes piedras. A lo mejor, hermano, recordó cómo había él estado acostado con algunas de esas piedras. Tal vez buscó la piedra que había sido su almohada,
su cabecera, porque así está escrito, que había tomado una piedra por cabecera ahí en Betel cuando huía de su hermano Esaú. Probablemente permanecía levantada esa gran pila de piedras como parte de aquel gran altar, pero no solamente era un altar, era el recuerdo de la bondad de Dios para su vida y de la visión que había visto. Había ahí, hermanos, en ese lugar, muchos remordimientos. Había pasado mucho tiempo, hermano. Había ahí, hermano, el recuerdo de muchas confesiones. Le había dicho: Señor, si tú me concedes volver con vida, con bien, tú serás mi Dios. Le había dicho Jacob al Señor. Había ahí muchas acciones de gracias. Había ahí, hermano, muchas lágrimas que derramar de parte de Jacob. Génesis 32:10. Ahorita que cantábamos de la misericordia de Dios, me acordé de este texto que anoté aquí. Menor soy, dice Jacob, que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado, dice, con un zurrón y un bastón pasé, dice, este río Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Porque ¿sabe qué? Jacob, hermano, cuando regresa y se va a enfrentar con Esaú, había el campamento de él que era muy numeroso, y dice la escritura que vio un campamento de ángeles ahí junto a él. Por eso Jacob dice: estoy entre 2 campamentos, por la visión que Dios le había dado. Miren, un hombre que se ve a sí mismo a la luz de Dios, un hombre o mujer que se ve a sí mismo a la luz de Dios, sentirá siempre que no merece nada de todo lo que tiene. Este era el sentir de Jacob. Mayor eres tú que todas las misericordias que me has dado, que toda la verdad que has usado para con tu siervo, porque mira cómo pasé y ahora mira en lo que nos hemos convertido. A veces vemos con tristeza, hermano, que nuestra familia, en vez de avanzar, hermano, va en declive, más pleitos, más disensiones, más problemas. Quiere ver la gloria de Dios en casa, hermano, reforme, haga lo que tiene que hacer, tome medidas, expulse todo lo malo para que venga la bendición de Dios. Dios no tardará. Escuchemos, hermano, a Jacob diciendo: miren, hijos míos, mira Raquel, miren todos ustedes, este es el lugar donde me acosté cuando huía de Esaú sin nada, excepto mi cayado y mi morral, y el Señor se me apareció y Él me ha guardado toda mi vida, todos estos 26 años. Así que vengan ustedes todos, ayúdenme mientras junto las piedras nuevamente para hacer el altar. Y sobre esta gran piedra, he aquí, vamos a derramar aceite y juntos vamos a cantar las alabanzas de el Betel. Aquí Jacob añade el a Betel, es decir, el Dios de la casa de Dios. Ese Dios que es una casa para su pueblo, el Dios que tiene una familia de la cual formamos parte, el Dios bajo cuyas alas buscamos refugio. Él es el Dios de Betel, Él es el Dios de nuestra casa, Él es el Dios de nuestra familia, hermanos, busquémoslo. ¿Quién puede dudar de que Jacob y su casa pasaron un tiempo muy feliz en Betel, hermanos? Nadie. Ahí el revivir viejos recuerdos hicieron olvidar el peligro de muerte que habían ya pasado. Ahí el gozo endulzó el arrepentimiento. Ahí cada sagrada pasión en el alma del patriarca encontró salida y se derramó delante del Señor. Pensó en el pasado tiempo desperdiciado tal vez, pero se regocijó en el presente y esperó en el futuro, pues ahora había venido para estar con Dios y acercarse a Él. Era como un hijo pródigo, hermano. Era como un hijo pródigo regresando al hogar, al seno del Padre. Pero ¿qué más sucedió? ¿Qué más sucedió? Génesis 35:8.
Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y pues fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. A ver, hermano, pero ¿cómo que después de tanta bendición? Pues no está diciendo que Dios, cuando uno emprende reformas, Dios empieza a bendecirlo, y ahora una muerte, un funeral, en medio de la bendición de Dios, inmediatamente va a decir, el diablo está enojado, ¿eh? Eso es lo primero que decimos. Nos va algo mal y decimos, el diablo está enojado, hermano, porque empecé a buscar a Dios y el diablo se enojó. A ver, hermano, ahorita vamos a hablar de esto. Primero, dice la Biblia, dice aquí este pasaje, hermano, que Débora, ama de Rebeca, dice nuestra versión, murió. Pero la traducción correcta es nodriza, cuidadora de Rebeca. ¿Quién era Rebeca? Rebeca era la mamá de Jacob. Fíjese, Génesis 38, hay una versión en la Biblia de las Américas. Mire, esta nos da explicación. El mismo pasaje dice, y murió Débora, ¿qué? Nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel. Y usted dice, pues quedo en la misma, hermano, no sé qué es ama, ni qué quiere decir nodriza. Bueno, le voy a leer lo que dice la Biblia Torres Amat, este mismo versículo. Dice, ahí no está ya, pero dice, en este mismo tiempo murió Débora, ama de leche de Rebeca, dice, y fue sepultada al pie de Betel. Ya más o menos entendí un poquito más, ama de leche. Dios habla hoy, en esta versión dice, también allí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde pequeñita. Cuando dice Biblia Torres Amat de leche, ama de leche, la cuidó desde bebé a Rebeca, la madre de Jacob. Imagínense cuántos años tenía esta anciana mujer, hermano. Imagínense. Bueno, mire, el nombre de Débora significa abeja o una abeja. Y tal vez nosotros sabemos que las abejas son muy trabajadoras. Hay ambientalistas que dicen que si las abejas se mueren, se desaparecen, se exterminan, se acaba el mundo. ¿Sí sabía? ¿Ha leído eso? Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero bueno, eso es lo que dicen. Pero significa abeja, porque una abeja, hermano, es movida, hace, produce, bendice. Nos bendicen con la miel y nos bendicen con todos los productos de la tierra, porque las abejas son parte de esos insectos que polinizan, no solamente, hermanos, ciertas flores, sino muchas cosas más que con nosotros comemos, aparte de la miel. Bueno, hermanos, hablando de esto, del trabajo de Débora, que su nombre quiere decir abeja, tal vez algunos de nosotros tuvimos ancianas. Yo no sé, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes son de una posición social alta y tuvieron cuidadoras. ¿Por qué no? Yo no sé. Pero yo me acuerdo de mi anciana bisabuela. Yo le decía a mi abuelita chiquita, le decía, mi abuelita chiquita. Porque mi abuelita chiquita, hermano, era la mamá de mi papá. Entonces, era tan pequeña, hermano, tan chiquita, que yo tenía 10, 11 años. Y ella, hermano, vivía ahí en un cuartito a un lado de nosotros. Y, hermano, yo recuerdo que todo lo que mi mamá no me daba, ni mi abuela me daba, me lo daba mi bisabuela, mi abuelita la chiquita. Entonces me tenía bien chiple, bien consentido. Me duró muy poco también, hermano, recuerdo cuando murió. Pero tal vez algunos de nosotros recordemos, hermano, a esas personas que nos cuidaron, que fueron como hacendosas abejas en nuestro hogar o en nuestra familia. Recordemos a esa buena anciana que cuidó a nuestra madre. Voy a decir algo más. Mi madre o la mamá de mi mamá murió cuando mi mamá tenía 4 años, hermano. Mi mamá realmente no conoció a su mamá. Pero mi abuelo, el padre de mi mamá, se casó con una mujer, hermano, hermosa, que siempre veló y vio por mi madre y por sus 3 hermanos más. Y después ella tuvo hijos de mi abuelo. Pero, hermano, yo siempre, mi abuela Mercedes, a la madrastra de mi mamá, la vi como mi abuela. Me quería, hermano, todavía. Y luego imagínense, se convirtió a Cristo.
Uy, hermano, cuando íbamos a visitarlo, veía a mi esposa, a la hermana Lisa, y le decía, ay, mi Farrah Fawcett, le decía, tan hermosa, le decía. Y a mí me decía, claro que no se crea. Pero el asunto es que, hermano, mi abuela fue querida, a pesar de que no era madre de mi madre, nos trató como nietos amados. Y peor, ¿verdad? Que ella era cristiana y sabía que yo era cristiano, hermano. Llegaba y sus caricias en mi cara era algo formidable, hermano. Es algo que no olvido. Bueno, todo esto, hermano, se lo digo porque imagínese usted a esta mujer Débora, hermano, que había cuidado a la madre de Jacob, ama de leche desde que era una pequeña, y luego ahora la vemos en la vida de Jacob. Le voy a decir algo, hermano, estos personajes de los que hablo ahorita están en extinción. ¿Sí sabía? Están en extinción, porque si observamos, no producimos este tipo de gente ahora. No producimos, hermano, me temo, el mismo tipo de señoras de la casa que solía haber en décadas pasadas. Estuve en el funeral, hermano, esta semana de una hermana amada de mi primera iglesia, una anciana de 88 años. No escuché, hermano, otra cosa. Yo sé que en los funerales, hermano, todos decimos las cosas más bellas del difunto, pero, hermano, lo que se dijo en esta ocasión de esta mujer era todo verdad. La conocí desde hace muchos años, era una hermana amorosa, era una hermana que tenía, hermano, el corazón orando siempre les decía yo en la predicación, porque yo fui invitado a predicar, por propios y extraños, hermano. Era una mujer que siempre estaba en constante oración. Y para todas las mujeres ancianas, o para todas las mujeres, o para nosotros, si Dios nos concede llegar a la ancianidad, hermanos, grábese esto: hay mucho que hacer cuando uno llega a esta edad, Mi madre es un ejemplo también de ello, gracias a Dios. Hay mucho por qué orar. No podemos hacer muchas cosas, pero sí podemos orar. Y estas mujeres, hermano, eran gente muy valiosa porque siempre estaban orando, hermano. Entonces los testimonios en el funeral, hermano, de nietos, hijos, bisnietos, hermanos de la iglesia, hermano, todos hablaban de los cuidados amorosos de la hermana Beatriz Diego, que ahí estaba anotada siempre cuando orábamos por los ancianos. Bueno, permítame tratar de explicar un poco más de este punto rápido porque se nos va el tiempo. La inclusión de este detalle, la inclusión de este versículo en medio de las reformas de Jacob y luego de las bendiciones de Dios a causa de las reformas de Jacob y de su familia, está insertado ese versículo como algo extraño, como algo raro. Nos plantea, hermano, dos posibles cosas que pudieran haber pasado y que nos da lugar a algunas cosas para pensar. Débora era la ama, ya dijimos, la nodriza, cuidadora de la madre de Jacob, Rebeca, que cuando fue dada en compromiso matrimonial para Isaac, el padre de Jacob, viajó junto con Rebeca y el siervo enviado por Abraham. Génesis 24:59, ¿se acuerda? Abraham envió a su criado, le dijo, ve y consigue mujer para mi hijo Isaac. Y el criado de Abraham fue, y cuando le dan a Rebeca, al criado de Abraham, para que se vaya con ellos, también le dicen, sí, pero te vas a llevar a la cuidadora de Rebeca. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? A mí no me dieron nada. No se crea. Pudiéramos decir, ¿verdad? Así, hermano, pues era gente, podemos notar, hermano, era gente de recursos, era gente que tenía criados, era gente que tenía cuidadores. Para cada hijo a veces se seleccionaba un cuidador, hermano. Bueno, esta fue precisamente Débora. Pero dice Génesis 24:59, ¿verdad? Entonces dejaron ir a Rebeca, dice, su hermana, y a su nodriza. Aquí no se menciona por nombre, pero esa nodriza, ¿quién era? Era Débora. Bueno, en primer lugar, hermano, tomando como parte del fluir natural de la historia, este comentario implica que la nodriza de Rebeca, la cuidadora de Rebeca, había estado viajando ahora con Jacob durante algún tiempo. Rebeca no ha sido mencionada ni una vez, fíjese qué curioso, desde poco después de que Jacob se fuera de su casa. 27:46 de Génesis es la última vez que se menciona a Rebeca.
Y aparte de este otro versículo, dice, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Estaba fastidiada. Y después de esto a Rebeca no se le menciona de nuevo hasta que Jacob pida ser enterrado junto a ella y junto a sus otros antepasados. Génesis 49, 31. Ahí se vuelve por último a mencionar a Rebeca. Allí, dice, sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, dice Jacob. Bueno, así pues es muy probable que Rebeca, hermanos, la madre de Jacob, muriera mientras Jacob estaba en el exilio en la tierra de Harán o de Padán Aram, en la casa de Labán, donde se casó, ¿verdad? Con Raquel y con Lea y todo esto. Bueno, posiblemente pues, hermanos, Débora se unió a la familia de Jacob cuando éste se reunió con Esaú. No sabemos, pues hermano, pero me sorprende que esta mujer fue cuidadora de Rebeca. Rebeca muere y todavía se habla de ella. Ahora aquí se habla de que ya murió o que murió. Algunos dicen, dando otra explicación, que este versículo se debe considerar como una nota a pie de página, dicen algunos. Pero hermano, dice Génesis 35:8, dice, entonces, dice, murió Débora. O sea, como diciendo, fue en este tiempo, cuando Jacob y su familia estaban reformándose, cuando Dios empezaba a bendecir abundantemente a la familia de Jacob, que tienen esta pérdida. Esto, hermanos, se haya incluido, dicen algunos, porque Débora fue enterrada pues ahí donde estaban ahora, en Betel. No, hermanos, fue en el tiempo preciso en que estaban sucediendo todas estas cosas cuando muere Débora. Y sin embargo, lo que sí podemos saber con certeza es que la buena anciana Débora había salido de la casa de Labán, había ido con la señorita Rebeca cuando se fue al país lejano para casarse con Isaac. Ella había cuidado a los dos hijos de su señora. ¿Cuáles fueron los dos hijos, hermano, de Rebeca? De Rebeca? Jacob y Esaú. Los cuidó esta mujer, hermano. Y ahora, hermano, vemos, hermanos, que estaba al lado de Jacob y cuidando, hermano. ¿Cuántos creen, hermano, que cuidar un hijo ajeno es un asunto delicado y serio? Es muy delicado y muy serio. Cuidar dos, más delicado y más serio. Ahora considere a esta Débora cuidando a los hijos de Raquelita, cuidando a los hijos de Lea, cuidando a los hijos de ¿quién más? De las dos criadas de estas dos mujeres. Imagínese, eran 12. Imagínese esta mujer cuidando a 12. Muy probablemente dicen, le mandaron a Débora a Jacob porque dijeron y usted dice, no es para tanto. Hermano, si leemos detenidamente, decíamos en la primera parte de este mensaje, hace 22 días, hermano, la poligamia nunca es buena. La poligamia, algunos mentes perversas y retorcidas podrán decir, qué chido, a Abraham se le permitió tener a Sara y a Agar, su sierva, ¿verdad? A Jacob se le permitió tener, ¿verdad?, a Raquel y a Lea y a sus siervas, 4 mujeres. Sí, ¿usted cree que esto es muy sencillo? ¿Usted cree? No, hermano. Lea los problemas que Abraham tuvo con su sierva y con su esposa misma por causa de tener 2 mujeres. ¿Quiere leer un poquito acerca de lo que pasó o lo que pasaba, hermanos, con Jacob y con 4 mujeres? Dice Génesis 30:16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Mira, Jacob se había convertido, hermano, en... ¿cómo podremos decir esto, hermano? Lo rentaba. Imagínese que llegue usted muy campante del trabajo y le digan, te toca, y luego la otra diga, no. Yo por eso cuando veo que los mormones, hermano, en Levarón y cosas como estas dicen que son muy felices, quisiera verlos. Mentirosos, eso no puede surgir, hermano, de eso no puede surgir nada bueno.
A Jacob lo rentaban. Imagínense. Este es un pequeño, hermano, ejemplo de los problemas que había. Y ahí estaba Débora. Ahora, muy probablemente Jacob encontró a menudo, hermano, un desahogo en todos estos conflictos derivados de las malas decisiones. ¿En quién encontró, hermano, desahogo? En la anciana Alma, como una confidente de sus problemas, en Débora. Y ahora se murió. Y la entierran bajo la encina que ellos llaman la encina del llanto. Ustedes se estarán preguntando, ¿para qué todo esto, hermano? Después de aprender esto que no tiene relevancia tal vez, ¿qué pudiera ser de trascendencia en nuestro mensaje? ¿Qué más nos puede enseñar este versículo que parece como si se entrometiera entre las buenas medidas reformadoras que Jacob y su familia habían iniciado? Bueno, quiero que piensen en esto, hermano. No es extraño que cuando estamos tratando de enderezarnos, viene una gran aflicción a nuestra vida. ¿Nos ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y decíamos ahorita, el diablo, hermano, el diablo. No es extraño, hermano, o que no nos extrañe, porque estamos tratando de eliminar la vieja levadura. Estamos hablando de esto. Estamos intentando enderezar todo a través del Señor. Y entonces Él viene y quita a una de las mejores personas en la casa que nos ha ayudado más que nadie. Una de las personas cristianas más incondicionales que hayamos conocido jamás, tal vez. Y quien quisiéramos que viviera para siempre, ¿verdad? Cuando tenemos a alguien cercano, amoroso, de confianza, decimos, híjole, si yo pierdo a ¿verdad? ¿Quién sabe qué vaya a hacer de mi vida? Pues hermanos, muchas veces Dios va a retirar esas ayudas en las que descansamos y confiamos, no para obstaculizar el proceso, sino para ayudarnos también en nuestra labor. ¿Usted cree que la vida y la muerte dependen del diablo, hermano? No, dependen de Dios. Por eso le decía ahorita, a veces luego pensamos, el diablo, ¿por qué ese cassette no lo metieron? ¿Verdad? Todo lo que está mal, todo lo que transcurre mal en nuestra vida o consideramos mal, se lo queremos atribuir al diablo. No, hermano, Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él sabe qué es lo mejor. Él sabe que a veces un corte de la podadora se necesita en la viña de Israel para que pueda producir más fruto. Mire, la buena ama, Débora, murió cuando parecían necesitarla más, pero no fue así, hermano. Era mejor que ella muriera ahora, que ya habían, hermanos, reformado, que habían enderezado las cosas, a que hubiera partido. ¿Se imagina? Cuando Simeón y Leví, hermano, hicieron aquella matanza, ¿se imaginan que esta Débora no hubiera estado ahí para aconsejar sabiamente con todo ese cúmulo de experiencias? Ahí estaba esa mujer, hermano, pero ahora ya no era útil. Yo, hermano, cuando escribía esto, pensaba en esos ancianos que se preguntan, o a veces en nosotros que decimos, híjole, tantos años de mi papá, de mi hermano, de mi abuelo, de mi abuela, ¿para qué? Ya nomás está sufriendo. Usted y yo creemos que están sufriendo, pero tienen un propósito, y cuando ese propósito se cumpla o se termine, entonces Dios, hermano, dice, vámonos. Tengamos en cuenta esto, hermano. Esto va a suceder, hermano. Era mejor, pues, que viviera Débora para verlos purificados de los ídolos. Era mejor, hermano, para ver el cambio que había hecho el Señor en ellos. Pero ahora, al igual que Simeón, ¿se acuerda de Simeón en el templo? Al ver que el Salvador era traído y presentado, también Débora podía decir, ahora despides a tu sierva en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermano, usted no sabe a lo mejor por qué el papá no muere. Tal vez, hermano, Dios le ha mostrado que sus ojos han de ver a su hijo incorregible convertido, a su hija rebelde convertida, y por eso todavía no se va. No sabemos. Espero que esto, hermano, sea una respuesta para nosotros también,
Para terminar pues este segundo punto, hermano, ¿qué sucedió con todas estas reformas cuando se hicieron? Solo puedo decir que la moraleja o la aplicación instructiva de este versículo es que el Señor puede calentar más el fuego cuando el proceso reformador y refinador está en acción, y a veces tenemos que recibir pruebas adicionales como señales de amor y no de ira. Y sentiremos como si Él nos golpeara pesadamente cuando nos estamos esforzando honestamente por buscar su rostro y reformar nuestra casa. Pero con esta advertencia, hermanos, clara, hecha aquí, no desistamos en continuar con las reformas. No seamos como aquellos que dicen: no, pues es que empecé a acercarme al Señor, empecé a ir a la iglesia y me empezó a ir todo mal, por eso ya no voy. No sea pretextudo, siga adelante, no seamos cobardes. Sigamos insistiendo, sigamos, hermano, pidiendo a Dios que nos transforme, que nos cambie. Y si vienen pruebas, hermano, será porque Dios, hermano, tendrá también algo que enseñarnos a través de las pruebas. Último punto, hermano, tercer punto, y con esto termino brevemente. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que siguió después de todas estas reformas, hermanos? Salió algo de todo este proceso de quitar los ídolos, de ir a Betel. Salió algo más, sí, hermano. Mire lo que dice el versículo 9, Génesis 35, 9. Dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Es decir, hay una nueva aparición de Dios. Esta fue una nueva de Dios. Hermanos, creo estar dirigiéndome esta tarde a creyentes que conocen al Señor. Es decir, espero que todos entendamos que hay momentos cuando sabemos, cuando sentimos, cuando creemos que Dios está muy cerca de nosotros. ¿Ha experimentado algún tiempo así? ¿O estoy hablando con gente, hermano? Todos hemos experimentado momentos, tiempos, épocas, etapas en nuestra vida donde sentimos, donde creemos, donde sabemos en momentos que Dios está muy cerca de nosotros. Todos desearíamos también que siempre fuera así, pero sé, hermanos, que nosotros podemos identificar esas épocas o tiempos en nuestra historia espiritual cuando estuvimos maravillosamente conscientes de que Dios se acercó a nosotros, trató con nosotros, habló con nosotros y sentimos esa tremenda presencia y nos alegramos. Sé que no soy el único, hermano. Sé que no soy el único que he experimentado momentos donde el Señor pareciera ponernos ahí en la hendidura de la peña, de la roca, y hacer que su gloria pase delante de nosotros. Todos los creyentes hemos tenido momentos gloriosos así. Nosotros hemos conocido tales momentos y quiera Dios que los conozcamos más frecuentemente. Lo que quiero que entendamos con esto es que, hermanos, vale la pena reformarse, vale la pena purificarnos y vale la pena limpiarnos, vale la pena hacer o emprender cualquier cosa para ser favorecidos con una de estas visitas divinas en las que casi gritamos con Esteban. ¿Se acuerda cómo gritó Esteban? Dice Hechos 7:56: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pablo dijo: yo no sé qué sucedió, si fue en el espíritu, si fue en un sueño, si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero lo que vi fue glorioso, decía Pablo. Les aseguro, hermanos, que valdrá la pena si buscamos reformar lo deficiente y haciendo morir lo terrenal o todo lo terrenal en nosotros. Se nos concede como a Isaías, pero no en el año que murió el rey Usías, sino en este año 2024, antes de que termine, cuando todo parece ir mal en los gobiernos y en el panorama
geopolítico, se nos concede también decir como Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No sé si me entienda, hermano. Hemos llegado a veces la iglesia moderna al extremo de no creer en las manifestaciones gloriosas de Dios. Siempre estamos poniendo, hermano, obstáculos y diciendo: eso no existe, eso no es real. Muchos de los predicadores contemporáneos, hermanos, cesacionistas, están diciendo que estas cosas ya no son para nosotros. Si no son para nosotros, entonces el Dios de aquellos no es el Dios nuestro. Porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Hermanos amados, una clara visión de Dios en Cristo Jesús y un vívido sentido del amor de nuestro Salvador son una dulce recompensa por cualquier cambio decidido para mejorar. Si por traer a la memoria el recuerdo de la vieja cruz, si por cumplir promesas no cumplidas, si por quebrar y romper con los ídolos, si por lavar en su palabra cual vestiduras nuestras vidas, y si por celebrar nuevamente un culto familiar unido al Señor, Dios ha de traerme una dulce y vívida comunión con el Dios que me salvó. Bienvenidas sean todas las reformadoras obras que yo hago, hermano, en mi familia. ¿No cree? Vale la pena, hermanos. Lo siguiente que resultó de todo esto, hermano, fue una confirmación del título de príncipe para Jacob, que confirmó, hermano, su dignidad sobre toda la familia y sobre las naciones. Génesis 35:10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. El nombre propio de Israel significa el que lucha con Dios, el que prevalece, el que sobresale, el que destaca con Dios. Que Dios prevalezca, eso quiere decir Israel. Que Dios sobresalga, que Dios destaque en mi vida. Un hombre así, hermanos, un hombre cuyo corazón, hermano, reina el Señor y es Dios quien destaca en una vida, hermano, es algo maravilloso. ¿Ha conocido personas así? ¿Ha conocido personas que dicen: ¿qué tiene este hermano? Quisiera ser poquito como él o como ella. Hermanos, esto es lo que tienen. Han enderezado sus pasos, se lo puedo asegurar. Han enderezado sus vidas, han tratado de vivir correctamente para el Señor. Y Dios, hermano, no se guarda nada para sí. Que un padre sea un príncipe ennoblece a todos sus allegados. Dios pone ahora sobre ellos una dignidad, una nobleza que no habían conocido antes. Es un pueblo santo, y aunque el mundo no los vea así, es un, hermano, Israel es un pueblo, hermano, de una clase elevada. Todo aquel que vive en la presencia de Dios está a la par, aunque usted y yo no lo creamos, de los seres angelicales y más allá. Salmo 113, 7 y 8 dice, este pasaje usted y yo lo hemos leído muchas veces: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlos sentar con los príncipes, dice. Y luego reafirma, dice, con los príncipes de su pueblo. Es más, hermanos, si profundizamos más en estos versículos, entenderíamos que nuestra dignidad como creyentes y realeza es mayor que las de los ángeles. Pues primero nos hace príncipes y luego, para levantarnos o distinguirnos aún más, nos hace príncipes de príncipes. Si ha leído ese pasaje donde la Escritura dice que los ángeles anhelan mirar en las cosas de los hombres, no de los hombres cualquiera, de la iglesia, de los hombres redimidos de Dios. Hermanos, todos los miembros del pueblo de Dios son príncipes. Se entiende entonces que aquellos son príncipes entre su pueblo, y es que el Señor tiene una forma de conferir, de dar altas dignidades espirituales sobre aquellos que buscan ordenar sus casas, hermanos, rectamente, y guardar sus corazones limpios y castos delante de Él. Tal honor tienen todos los santos que
siguen al Señor íntegramente. Que Dios nos ayude a mantenernos cerca de Jesús, hermanos, y a gozar de comunión con Él diariamente. Permítame, hermano, ya no puedo dejar esto a medias. El versículo 11 no está dentro del texto que nosotros leímos, pero no podemos dejarlo escapar. Dice Génesis 35:11. Dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Dice: una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué pasó aquí, hermano? Se le dio a Jacob y a su familia una vasta promesa. Esta promesa vasta que fue en algún grado, hermano, una ampliación, una extensión de la promesa hecha a Isaac y a Abraham anteriormente. A Abraham se le había dicho en Génesis 17:5 y 6: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. De los lomos de Israel, pues, el príncipe, saldrán príncipes. Dios pone en su promesa un cierto toque, un sentido de vastedad, hermano, de infinitud, ahora que Jacob se ha acercado a él. Hermanos, usted dice: ¿y yo no soy príncipe? Sí, es un príncipe de Dios, hermano. Pero Dios nos hará entonces a nosotros promesas nuevas. No, hermano, Dios tal vez no haga ninguna nueva promesa, pero hará que las antiguas promesas se miren, hermano, de una forma diferente y maravillosa cuando usted y yo, hermano, decidamos rectificar nuestra vida. Él ampliará nuestra visión de manera que veremos lo que nunca antes vimos. Hemos visto, hermano, cómo se puso de moda el trabajo ese de la restauración de las cosas antiguas. Sale en la televisión y se nos ocurrió un día, hermano, que un mueble viejo y casi inservible pudiera ser transformado y apreciado bajo una nueva luz. Qué maravilloso, ese programa de los restauradores, sí, me encanta, qué bonito, de algo inservible, así una chatarra, hacen una cosa hermosa. Pues muchísimas promesas, hermanos, en la palabra de Dios nunca serán notadas por nosotros hasta que sean puestas en un nuevo marco de experiencia. ¿Sabe cuál es ese marco de experiencia? El marco de la santidad. Pero ¿por qué a mí no me pasan cosas bonitas? ¿Por qué yo no tengo testimonios hermosos donde Dios se manifieste? Hermano, busque a Dios, limpiémonos, santifiquemos nuestra vida. Hermano, Dios no se guarda nada para los que le temen y le buscan con un corazón limpio. Entonces, cuando sean presentadas, hermano, estas cosas delante de nosotros, estas promesas, nos deleitaremos perdidamente en la administración de esas promesas. Esto es porque el pecado, hermanos, hace que las promesas del cielo se estimen como chatarras. El pecado hace que las promesas de Dios se vean como cuadros desvencijados y viejos. De verdad se lo digo. Tiene que haber una limpieza de nosotros mismos, y entonces será como una operación quirúrgica a nuestros ojos, donde se ha removido la estorbosa carnosidad que nos estorbaba para poder apreciar el valor verdadero de ese gran cuadro, de estas grandes promesas de Dios. Por eso allá en Apocalipsis se dice, capítulo 22, verso 11, la segunda parte, dice, bueno, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Pero mira lo que dice: y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hermanos, porque no hay otra forma de apreciar, de vivir, de percibir la naturaleza bendita de Dios en nuestras vidas, si no es a través de esto. ¿Qué dice la Escritura? Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Hermanos, si hacemos esto, Dios hará incluso que la Biblia
Que la palabra de Dios parezca un libro nuevo para nosotros. Encontraremos gozo en cada página y nuestra alma danzará de dicha al ver las grandes cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y escuchemos bien, si seguimos cada uno de los pasos reformadores de Jacob, también para nuestros hijos sucederá el milagro de la renovación de todas las cosas. Dice Hechos capítulo 2 versículo 39, porque para vosotros, dice, es la promesa, pero no solamente para nosotros, ¿para quién más? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para ti también, amigo, espectador, que nos ves, que me escuchas amablemente a través de este video cada semana. Para todo aquel que anhela volver a vivir en comunión íntima con Dios, con ese Dios real y cercano que predicamos, yo te digo hoy, todo el bendito pacto de gracia, con todos sus anexos, con todas sus añadiduras, serán hechos clara y cristalinamente tuyos cuando hayas ido a Betel y con santa decisión te hayas acercado al Señor tu Dios. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia, escucha hermano, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, nos damos cuenta, concluyo, no voy a detenerlos más, hermano, más que para pedirles que pongan su atención en este otro versículo, el versículo 13, este es el final. Dice Génesis 35:13, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Nos damos cuenta, hermano, lo que acabamos de leer. Es para nosotros esta última frase una frase familiar. Mire, Dios hablando con el hombre. Había hablado con Jacob, con él. Había hablado con él. Nosotros frecuentemente, espero que así sea, oramos largamente y soltamos una retahíla de peticiones, de necesidades ante Dios. Pero Dios nos habla, hermano. Usted y yo le hablamos a Dios. Si se nos atraviesa un loco en el camino, decimos, ay Dios, ¿ah? Ahorita chocaron aquí enfrente 4 o 5 vehículos. Hablamos con Dios a todas horas, más si nos está yendo un poco mal. Pero hermano, que Dios hable con el hombre. Bendita condescendencia, bendita complacencia de Dios cuando nos habla en los tonos familiares del gran amor en Cristo Jesús. Salmo 113, versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Bendito sea Dios. ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? Hay una manera de conversación con Dios que la lengua del impío, del impenitente, no puede explicar, sino solo la conocen o la conocemos los que hemos disfrutado del Señor, hermano, de la comunión con Dios. Pero también debo decir tristemente que hay comuniones con Dios de las cuales un gran número de cristianos no tiene, hermano, ninguna idea. ¿Saben por qué? Porque Él mora con los humildes, dice la Escritura. Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién habita el Señor, hermanos? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Verdad digo en Cristo, hermanos,
si se rompen ídolos, si se cambian vestidos, si se edifican y cambian altares por pantallas y el alma es guardada cerca de Dios, dice el Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Versículo 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y termina diciendo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Estas son bendiciones tan inestimablemente preciosas, que yo los exhorto, hermanos, les aconsejo, les recomiendo a que las busquen, y yo mismo me exhorto también a hacer lo mismo. Que así verdadera y realmente sea con todos ustedes, hermano, esta palabra. Póngase de pie, por favor. Si usted cree que esto es una exageración, hermano, nadie lo puede forzar. Su corazón, hermano, dictará el camino que usted ha de llevar. Pero si a Jacob le resultó, yo creo que a mí me puede resultar. Si a otros les resultó, yo creo que a mí me puede resultar. Si Dios habló a Jacob, si Dios se le manifestó a Jacob, yo creo que Dios se puede manifestar a mi vida y puede hablarme a mi vida, así como lo oye. Lo demás, hermano, se lo dejo a su consideración. Ahí yo no puedo hacer nada si el Señor no lo hace. ¿Quiere hablar con Dios? Dele gracias, hermano. Padre, muchas gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por estas vidas, Señor, que no esconden nada. Gracias por tu palabra que no esconde, Señor, los errores en los que Jacob y su familia toda estuvieron, Señor, metidos. Nos espantamos, Señor, de ver que dos hijos de Jacob fueron asesinos, mataron a mucha gente, Señor. También nos sorprendemos, Señor, de que Jacob y su esposa, Señor, por muchos años, Señor, tuvieron entre sus enseres familiares ídolos paganos, Señor, símbolos paganos que ocupaban, Señor, sus pensamientos, sus prácticas, tal vez sus oraciones. Nos sorprendemos, Señor, cómo pudieron permanecer 26 años lejos, Señor, de ti, de la comunión contigo. Nos entristece saber, Señor, cómo una hija, Señor, fue abusada. Una hija, Señor, fue deshonrada, Señor, por causa de fronterizar con el mundo. Hay tantas cosas, Señor, en Jacob, y que tu palabra, Señor, no oculta de su familia. Pero qué maravilloso, Señor, es ver también cómo esta familia, Señor, que iba, Señor, en declive hacia la perdición y hacia la extinción misma, estropeando todos los planes, Señor, que tú tenías, Señor, para hacer de ellos una nación grande, fue, Señor, conducida, Señor, a elevarse hasta estar delante de tu presencia, hasta disfrutar, Señor, de un altar familiar todos, Señor, hasta disfrutar de, Señor, una aparición tuya y de una voz clara tuya que les hablaba, del trato bendito, personal y directo que tú tuviste con ellos. Qué gran diferencia todo esto, Señor, porque se decidieron, Señor, como familia a cambiar, a dar un giro, Señor, a sus vidas, a echar fuera, Señor, toda práctica, Señor, pagana, vana. También, Señor, a limpiarse, a purificarse. Señor, ayúdanos a nosotros ahora. Presentamos una vez más ante ti nuestra casa, a cada miembro,
a cada persona, Señor, que es parte de nosotros, que amamos tanto y que a veces vemos, Señor, su conducta testaruda, rebelde. Rogamos, Señor, por ellos. Ayúdanos a nosotros como hombres, como varones del hogar, como cabezas del hogar, a tomar lo que a nosotros nos corresponde, la actitud, Señor, las cosas que debemos hacer. Señor, te pedimos gracia, te pedimos, Señor, que podamos hablar en tu nombre y entonces, Señor, ver que las cosas cambian y son transformadas. Mi Dios, nuestra vida toda, nuestra familia toda, completa, Señor, está en tus manos. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Señor, de otros, de Jacob y de otras familias, Señor, que perseverando en bien hacer, Señor, obtuvieron las promesas gloriosas, Señor, que tú nos has dado en tu palabra. Y que están aquí y que siempre lo han estado, pero que, Señor, no han tenido el valor, Señor, por causa de muchas estorbosas, Señor, conductas, hábitos, Señor, que existen todavía entre nosotros. Glorifícate, Señor, entre nuestras casas, entre nuestros hogares, en nuestra familia. Señor, cada hogar aquí representado, yo ruego que te sigas manifestando para la gloria de tu nombre y por Cristo Jesús. Mi Dios, que así sea, Señor. Gracias.